Pueden tomar asiento, por favor. Y bueno, estamos de fiesta, ¿verdad? Hoy día estamos de fiesta porque, número uno, celebramos a nuestro Señor, día es domingo, pero número dos, un ratito más vamos a también celebrar a nuestra querida hermanita Mara. Y yo me acuerdo cuando conocí a Mara, si no mal recuerdo, de 9 añitos. Y es bonito ver cómo ya está una jovencita, adolescente, y cómo Dios está obrando en su vida, ¿verdad? Entonces vamos a tener ese espacio un ratito más, pero antes vamos a ver la palabra de Dios. Para quienes nos visitan, sean todos bienvenidos, que Dios los bendiga. Están en casa, siéntense en casa. Y les invito, por favor, a quienes traen su Biblia, a que busquemos en el libro de Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18. ¿Ok? Ahí tienen algunas hojitas aquí. Entonces, si desean, pueden bien llenarlas. Si no, solamente escuche, por favor, con mucha atención. Y vamos a leer este pasaje porque estamos haciendo una serie sobre lo que es redescubrir los temas de la iglesia. Y hemos estado hablando muchas cosas que son relevantes a lo que es la vida de iglesia. En realidad nosotros somos la iglesia de Cristo. Pero es tan importante poder ver, ¿no?, qué significa para ser miembro, qué significa el ser partícipe de una iglesia, lo que se practica dentro de la iglesia, lo que se enseña, la autoridad de la palabra. Todo eso lo hemos estado viendo en estos días. Nuestro hermano Ernesto compartió en un domingo, luego nuestro hermano Jason el domingo pasado, y pues nos gozamos. Y de hecho me gozo mucho porque ya tenemos más predicadores, ¿verdad? Y es bonito ver cómo Dios está afianzando el área de la predicación en nuestra iglesia. Pero hoy día vamos a ver el tema de lo que es el llamado. No quiero que nadie se me asuste el día de hoy, ¿ok? Porque es bíblico y es bonito aprenderlo de la manera correcta. El llamado a disciplinar en amor. Mucha atención. El llamado a disciplinar en amor. Porque sí, la Biblia habla sobre la disciplina. ¿Okay? No es un concepto nuevo, está escrito. Uno cuando lee Proverbios ahí habla de cómo guiar a los hijos. Uno cuando lee el libro de Efesios, capítulo 5, habla también sobre el hogar, sobre la familia, el capítulo 6. Entonces, la disciplina es importante. No podemos obviar la disciplina, decir, no hay que disciplinar, pero hay una forma adecuada. Hoy día nos vamos a enfocar más que nada en esa disciplina dentro de la iglesia. ¿Okay? No tanto el tema de la disciplina familiar o en el área laboral, sino nos vamos a enfocar en la área eclesial, o sea, de la iglesia. Y lo vamos a ver a los ojos de la palabra de Dios y lo vamos a ver también en los lentes de amor que Dios nos ha dado. ¿Okay? Porque no es nada más decir las cosas por decir, sino que tenemos que decirlas de una manera que sea de acuerdo a las Escrituras y no lo que yo quiero. Así que Mateo, una vez más, capítulo 18, vamos a ver entonces en esta oportunidad desde el 15 hasta el 20, y dice así la palabra de Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Iglesia, vamos a orar.
Amado Dios, gracias te damos que nos tienes aquí con bien, Dios Santo. Gracias, Padre, porque nos has dado un día bonito. Gracias, Padre, porque hoy día estamos celebrando tu nombre y porque también, Señor, vamos a celebrar lo que tú haces en la vida de una de nuestras jovencitas. Gracias por tu amor tan grande, gracias por la familia, gracias por una vez más por los misioneros, por lo que tú estás haciendo, Señor, en otros países, en otros lugares. Gracias por hacernos partícipes de lo que es la misión por medio de muchas veces el orar, el ofrendar. Y Padre, ahora te pedimos, te rogamos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón para recibir tu palabra como tal. Háblanos, Dios bueno, háblanos a cada uno de los aquí presentes, hermanos en la fe, visitas, todas las personas en casa, también en línea. Seas tú, Señor, redarguyéndonos, hablándonos, ministrándonos por medio de tu santa palabra. Nos ponemos a merced tuya. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús Santo. Amén. Muy bien. Jesús nos enseñó a practicar la disciplina dentro de la iglesia. ¿Ok? Y muchas veces van a haber actos de indisciplina porque tal vez no le estamos dando la gloria a Dios o tal vez puede haber malos entendidos entre hermanos, ¿ok? O con el pastor en algunos casos, ¿verdad? Y entonces, cuando hay situaciones así incómodas, difíciles que se presentan, ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos los desentendidos o abordamos la situación? ¿No? Y esto también lo podemos traer al ámbito familiar, ¿ok? Cuando algo pasa en tu hogar, ¿qué haces? ¿Habla las cosas, comunica las cosas? ¿O a veces dejas que se haga una cosa más grande y se infle hasta que ¡pum!, explota, ¿no es cierto? Y de ahí sálvese quien pueda, ¿no? ¿Cómo uno tiene que abordar los conflictos, las situaciones que se presentan? Bueno, pues hoy día vamos a ver eso. Y número uno, vamos a ver, según lo que estamos viendo en este capítulo 18, pero un poquito antes, vamos a ver que los problemas que aborda la disciplina eclesial, o sea, de iglesia, generalmente son por algunos motivos aquí que lo tienen ahí en su hojita o lo pueden tomar en cuenta ahora y anotar si bien lo desean. Hoy vamos a trabajar con la letra P, así que los problemas que aborda la disciplina generalmente son por la avaricia y la altivez. ¿Ok? Cuando uno ve ahí en el capítulo 18, en este libro de Mateo, y uno ve los primeros versículos ahí, un poquito adelante lo que hemos leído, dice en el 1, por ejemplo, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Imagínense, hermanos, están los discípulos de Jesús, están con Jesús, ¿y cuál es el problema aquí? Que están discutiendo quién es el mayor. ¿Verdad? O sea que si pasa hoy en día a veces en el hogar, ¿no?, que hay discusiones entre hermanos, si pasa en los trabajos, en los negocios, si pasa muchas veces en este mundo que vivimos, que lamentablemente es arrastrado por el pecado, porque ustedes saben que ahorita ya se levantaron nuevas guerras, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo inquieto, movido. ¿Por qué? Porque es una lucha de poderes. ¿Quién grita más? ¿Quién levanta más la voz? ¿Quién tiene más armas? ¿Quién mueve? ¿Quién jala? ¿Quién impone? ¿No? Ese es el mundo en el que vivimos, ¿ya? Y lamentablemente lo vemos en nuestra sociedad de diferentes ángulos. Y eso también lamentablemente ocurrió cuando los discípulos están tratando de ver quién es el mayor. Porque no estaban contentos de que Jesús ya los había llamado. De hecho, ya era algo grande caminar con el maestro, ¿sí o no? Pero no, ellos querían saber, bueno, y de repente Pedro, ¿no? De repente Juan, de repente, no sé, Santiago, a quién Jesús quiere más? A ver,
¿A quién Jesús le presta más atención? ¿Quién es el favorito? ¿No es cierto? A veces los hijos preguntan a la mamá, mamá, ¿quién es tu favorito? Mamá, tú dime la verdad, a ver, ¿quién es tu favorito? ¿No? Y a veces empiezan los líos y los problemas cuando uno comienza a decir quién es favorito. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿verdad? Pero bueno, los discípulos estaban en ese meollo de problema. Estaban diciendo, a ver, ¿quién es el favorito? Y fíjense, Jesús no los manda a callar, no los manda a tratar mal, sino les da un ejemplo. Y fíjense ahí en el 2 dice, llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La enseñanza es que nosotros, en vez de tener esa altivez, como estábamos viendo, o esa avaricia por querer acaparar o ser más, sobresalir, y en la iglesia puede ser eso también. Ay, ¿por qué le dieron el ministerio a tal hermana? A mí me lo hubieran dado, yo tenía más años que ella. Ay, ¿por qué el pastor le prestó atención a esta persona más? ¿No? A veces hay eso sin saber los pormenores de por medio. ¿Okay? Pero ¿qué tiene que hacer uno? Tiene que tener humildad, como dice ahí, humillarse delante de Dios y ser como un niño en ese sentido de que ustedes saben que un niño hay ¿qué cosa? Pureza. En un niño no hay esa malicia desarrollada que puede haber ya en un adulto, ¿no? Entonces es bonito esa inocencia que Dios nos llama en cierta forma a ser mansos, ¿no es cierto? Claro, no es ser tontito, sino ser mansos quiere decir que nuestra mente no vuele a hacer lo negativo, sino que busquemos siempre mirar las cosas de una manera pura, sana, sincera. Y para eso, hermanos, en vez de estar peleando por quién es más o quién puede más, tenemos que decir, pues Dios sabrá por qué no estoy ahí. Y tengo que esperar mi oportunidad. Y tengo que esperar mi tiempo. Y es más, tengo que apoyar lo que ya está designado, en vez de darle la contra, ¿no es cierto? O echarle más leña al fuego. Ay, pastor, mire, fíjese que pasó esto con esta persona, no sé, pero no sé, le está quedando grande, creo, el cargo, no sé, ¿no? O de pronto también buscarle el error. Miren, cuando una persona le busca el error a algo, tal vez va a encontrarlo porque nadie es perfecto, ¿sí o no? Pero no se trata de buscar el error, sino se trata de que podamos hacer un trabajo de equipo en el tema ministerial, en el tema eclesial. ¿Okay? Entonces la avaricia, la altivez muchas veces se ve ahí relacionado en estos problemas y vemos que también puede ser los problemas que ocurren en la iglesia o a veces en el hogar por abuso o un accionar pecaminoso. ¿Okay? Por abuso o un accionar pecaminoso. Y fíjense, ahí más adelantito, en el mismo capítulo 18 nos dice así. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mire qué fuerte habla aquí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Wow, qué tremendo, ¿verdad? La palabra de Dios a veces puede ser contundente. Pero fíjense, es que hay mucha razón de por medio. Porque uno puede de pronto hacer cosas indebidas a su cuerpo o a su vida, ¿no? De por sí ya eso está mal, porque dice la palabra de Dios que toda persona que sigue la palabra de Dios es templo del Espíritu Santo. Entonces no puedes tú consumir o ponerte alguna sustancia que tú sabes que te va a hacer daño. Entonces, ahí ya empezó uno mal. Pero es mucho peor cuando una persona abusa de su autoridad o abusa de sus años de experiencia o de sus conocimientos para de pronto llamar a otros pequeños
puede ser los niños, o puede ser un nuevo cristiano en el término eclesial o de iglesia, e inducirles a cosas indebidas. ¿Me están siguiendo? Porque qué triste es cuando alguien, por ejemplo, está haciendo sustancias indebidas o cosas indebidas y le introduce eso a una criatura que apenas está definiendo lo que es muchas veces lo que está bien y lo que está mal, y no tiene de repente esa voluntad propia de decidir. Pero uno ofrece esas cosas, sustancias, o muchas veces a mí me han hablado personas en privado y me han dicho: pastor, mire, yo batallo con la pornografía. ¿Cómo es eso? Sí, porque cuando era niño, un tío, un familiar mayor, me introdujo a este mundo, ¿no? Y qué triste saber eso, porque esa inocencia muchas veces es perturbada por el accionar de una persona mayor que elige abusar de su autoridad o de sus años. Y en la iglesia también, una persona nueva de repente que está viniendo y está de lo mejor, sirviendo, alabando a Dios, y entonces alguien viene y le dice: oye, fíjate que esas cosas están mal, o fíjate que esto lo que ha dicho el hermano tal no procede, es así, mira, no ves ahí que el carro que maneja, no ves eso, entonces para eso va tu ofrenda, ¿no? Para eso ves lo que está dándose para, dice, misiones, pero en realidad es esto, es lo otro. Y entonces, ¿qué hace eso? Contamina muchas veces la mente de personas nuevas, y entonces comienzan a ver las cosas de otra manera y ya no está esa inocencia de niños que estábamos hablando hace un ratito. Quería presentar los dos casos, ¿no? Lo que puede pasar en el hogar y muchas veces también. Entonces, ese daño es aún más grande porque ya no es uno solo, sino que la Biblia lo llama cizaña. Entonces, ¿qué pasa? Que uno comienza a plantar cizaña y se está dejando usar, lamentablemente, tristemente, por el enemigo, porque no solamente se hace daño a uno, sino que se está encargando de hacer daño a otras personas indefensas o otras personas nuevas, o la inocencia de los pequeños. Y eso Dios lo detesta. Y entonces, cuando estas cosas pasan, ya sea por el tema de la avaricia, la altivez, que es el orgullo, ¿verdad? Es que yo puedo hablar porque yo he estudiado, yo sé esto. O el abuso de autoridad, o ya sea por el accionar pecaminoso de involucrar a otras personas en lo mismo. Eso, lamentablemente, crea muchas veces divisiones, crea problemas, y por eso esos temas también tienen que ser abordados, pero abordados de la manera correcta. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 5, nos da un ejemplo de un pecado identificado en una familia cristiana. ¿Okay? No lo vamos a ver ahorita, pero fíjense qué importante es entender esto, porque en sí la palabra en la disciplina está hablando a hermanos en la fe. ¿Okay? No tanto está hablando a personas afuera que no comparten la fe, sino está hablando a hermanos en la fe. Y es triste porque ahí en 1 Corintios 5 se habla de una tal persona que lamentablemente comenzó a hacer cosas indebidas. Y no vamos a ir a detalles como les digo, pero fíjense, otra vez vamos al mismo ejemplo. Cuando uno hace algo con su vida, pues es uno y Dios. Pero cuando uno involucra ya a otras personas, lamentablemente está haciendo que haya ese adulterio, como lo dice 1 Corintios 5. Entonces, eso es lamentable porque ya no es tu cuerpo propio, sino puede ser otra persona. Y qué triste si eso se da en un énfasis de iglesia, como sucedió en ese tiempo en 1 Corintios 5. Y por eso aquí les hablamos a los jovencitos y me estoy reuniendo con ellos, y justo hoy día tenemos un evento más ratito, pero les digo siempre a los jóvenes que respetemos a las hermanas.
y que las hermanas respeten a los jóvenes y que entre hermanos en la fe también nos respetemos unos a otros, ¿ok? Para no caer en cosas que no son dignas, dice, de ser mencionadas, dice ella en 1 Corintios 5. Pero esa realidad, hermanos, se daba en ese tiempo y se da muchas veces todavía. Y eso es triste porque eso solamente causa divisiones, malestares, y luego para tratar con eso es todo un tema. Y saben una cosa, mis amados hermanos, la manera como Dios quiere que tratemos desde lo que es un chisme, ¿ok? O sea, el chisme de hablar mal, o lo que es estar con la pareja de tu prójimo, que también está mal, desde luego. Miren, para Dios, en cuanto a pecado, no es que un pecado pesa más que el otro, ¿ok? Pero sí las consecuencias pueden traer mayores problemas por lo mismo de los hechos. Y eso es un tema que en un momento lo podríamos ver. Pero lo que yo quiero que entendamos, hermanos, es de que cuando algo pasa en la iglesia, o vamos a traerlo hoy día, ya que estamos muchas familias aquí en el ámbito familiar, es bueno seguir un procedimiento. Y ese procedimiento lo vamos a ver ahora. Y lo acabamos de leer. Y está en el versículo 15. Vamos a ver cómo es ese procedimiento cuando hay esos malos entendidos, cuando hay esos problemas, cuando el pecado está comenzando a darse en una relación o en una situación, hay un procedimiento a seguir. Dice ahí, en el versículo 15. Entonces ya hemos identificado el problema, ¿no es cierto? Puede ser por esto, eso crea muchas veces divisiones en el hogar o en la iglesia. Primero porque uno le quita la gloria a Dios o porque hay un problema entre hermanos, ¿ok? ¿Cómo solucionamos las situaciones? Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tiene que hacer uno? Ve y repréndele estando, ¿qué cosa? Tú y él solos. Otra vez, voy a leerlo otra vez. Según la palabra de Dios, por tanto, si tu hermano o hermana peca contra ti, o sea, te hace un agravio, ¿cuál fuese? Te ofendió, te dijo algo indebido, ¿qué? Y lo estoy trayendo hoy día al tema de iglesia, pero también familiar, porque se puede dar en ambos lados. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Llamar a la comadre, ¿no es cierto? Sabe que me dijo esto, sabe que me dijo esto, y luego llamas y texteas a otras personas y mandas mensajes y lo pones en el Facebook ahí, ¿verdad? Y todo lo demás, y comienza, entonces empieza, y entonces cuando viene el marido y entra a un lugar, ya todos lo ven así como medio raro, ¿no es cierto? Y comienzan a tratar de ignorarlo, o a hablar, ay, sí, fíjate también esto, y con eso pues siempre le agregan otros ingredientes, ¿sí o no? Ya se hace todo un tema. No, hermanos, si alguien te hace algo, lo mejor es hablarlo uno a uno personalmente. Porque puede ser que solamente sea un malentendido, de repente no pensó, o de repente se olvidó, o de repente te pareció. Entonces lo mejor es hablarlo antes de que llevarlo a otras instancias. ¿Sí me están siguiendo? Esa es la manera correcta de proceder. Y lo hago saber a la iglesia en general ahora, y también las personas que nos visitan, también les compartimos esto, que la manera correcta de arreglar las broncas, los malos entendidos, o los supuestos malos entendidos, porque a veces no hay nada, es hablar personalmente con la persona. ¿Puedo hablar contigo un momento? Llamarlo, hablarle y decirle, ¿qué quisiste decir en este caso? Explícame lo que pasó. Que estar llamando a otra persona o decirle, a mí cuántas veces me han dicho y les tengo que decir, no hermanos, es que no es así, vaya usted y hable con la persona directamente. Es que el hermano el día miércoles explicó esto o el domingo predicó esto. No, es bueno hablar, porque si lo hacen con uno, lo van a hacer contigo también, créeme. ¿Ok?
Entonces es bueno hablar las cosas personalmente y explicar el porqué de las cosas. Eso es lo principal. ¿Y cuántas cosas nos ahorraríamos si tratáramos las cosas a ese nivel antes que salgan más allá? ¿Sí están siguiendo, mis hermanos? Es tan importante el hablar las cosas a ese nivel. Y cuando nos vengan con algo, mandarlo. ¿Ya hablaste con él? ¿Ya hablaste con ella? Primero habla con él y luego ya me dices, ¿ok? Esa sería la forma correcta de cortar con muchas cosas. Y ahora pues tenemos también la tecnología de por medio, ¿verdad? Antes no había eso. Y ahí también hay que tener cuidado. Porque yo no puedo mandar un mensaje sin antes haber hablado con una persona y hacerlo público. ¿Por qué se llama difamar? Y por eso Dios nos ayude para poder hacer las cosas así de una manera directa y con el debido cuidado. Y con mucho cariño y respeto se los digo, y también con el cuidado de las visitas que están aquí, les digo, por eso es tan importante que en nuestra iglesia, El Camino, podamos brindar ese cuidado a las personas en general, evitando haciendo grupos pequeños, porque a veces los grupos pequeños pueden ayudar para fortalecerse, y de hecho el miércoles hablaba con algunos hermanos que están ayudando con la enseñanza, que ya nos toca, si Dios lo permite, abrir grupos pequeños. Se va a hacer, pero en un orden debido, porque si el grupo pequeño se dedica solamente a darle vuelta a tus asuntos, y tú, y yo, y yo, y tú, y nada más, y con los demás nada, y si pasa algo, pues voy a favorecer siempre, no voy a ser neutral, porque voy a favorecer siempre a los que están cerca a mí. Entonces no se está cumpliendo la palabra de Dios, sino que uno tiene que ser neutral y pedirle a Dios sabiduría a la hora de decidir y en el trato a los demás. Entonces es muy importante ir en ese sentido. Vamos a leerlo otra vez. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, habla algo, dice algo, o algo más allá, no sé, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y qué bonito es, esa debe ser la finalidad de nosotros. ¿Cómo puedo yo bendecir a mi hermano? Y voy a llevarlo al tema familiar porque sé que hay muchas familias hoy día. ¿Cómo puedo hacer que mis hijos no se peleen entre ellos? ¿No? Qué bonito es ganar y no echarle más leña al fuego. No, y sí, también dijo esto de ti. No, también dijo esto más. Y no creo que ningún padre quiera que sus hijos estén peleados, ¿no es cierto? O sus nietos, ¿verdad? Uno va a querer siempre lo mejor. Entonces, seamos portadores de paz. Seamos portadores de unidad, de edificar, dice la palabra de Dios. Seamos edificadores. Que nuestras palabras vayan con un sentido de edificar, no desahogarnos en la persona, o de la persona a otros, mejor dicho, sino que siempre busquemos edificar. Y qué lindo va a ser, y esa es mi oración, que Iglesia El Camino crezca, pero vamos a crecer a medida que entendamos este concepto. Porque si no lo entendemos, siempre va a haber, no, pero ¿por qué él? ¿Pero por qué ella? ¿Sabes por qué? Porque algo hay, pues. Si no estás en esa situación, porque de repente no estás lista, no estás listo. Y estás luchando contigo mismo. Y tienes que decirle, Señor, ¿qué hay conmigo? Y Dios tendrá su tiempo contigo. A lo mejor Dios te quiere enseñar humildad. A lo mejor Dios te quiere enseñar trabajo en equipo. A lo mejor Dios te quiere enseñar saber respetar la autoridad. A lo mejor Dios te quiere enseñar prudencia, ¿no? Entonces, si Dios no te ha dado la oportunidad y alguien en autoridad te ha dicho, mantente tranquilo, tienes que aceptar esa disciplina, esa corrección, por amor a Dios y por amor a tus hermanos. Y no ponerte a la defensiva, porque a la larga eso no es bueno. Y Dios y el enemigo aprovecha, y más bien en vez de hacer algo bueno, empieza la cizaña, empiezan los problemas y el caos, y hay gente que se goza con el caos. Pero el creyente, no, el creyente quiere siempre hacer la voluntad de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Y en amor entonces tratar cada situación. Papi, ¿qué pasó? Le das al esposo. Mami, ¿qué pasó? Hijos, ¿qué pasaron? ¿No es cierto? Algunos le dicen, no sé, dependiendo del nombre, ¿ya? O por su nombre.
Vamos a hablar. Hermana, hermano de la iglesia, ¿qué pasó? ¿Puedo hablar con usted? A solas. Y luego ya, cuando las cosas no capta la persona, no entiende, entonces se va al siguiente paso. ¿Cuál es? Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces el siguiente paso. A veces hay que traer a los ancianos para hablar, o a una persona de autoridad. Pastor, mire, ¿qué ha pasado? El hermano no quiere hacer nada, más bien está aquí. Ok, vamos a hablar con él ahora sí. ¿Ya hablaste con él? Sí, ya hablé con él. Ok, entonces ahora sí vamos a hablar los dos. Ok. Para no agarrarlo de sorpresa, porque de repente no sabía. Pero entonces se habla con él y entonces se comienza a ver si con 2, 3 cabezas de repente la persona puede entender las cosas. Y a veces es bueno jalar a alguien que te va a ayudar a sumar con el bien de restaurar. Recuérdense, aquí el fin es no hacer daño a la persona, sino restaurar, animar, que vuelva a ser parte de. ¿Qué pasa cuando las familias se molestan o entre hermanos de la iglesia se molestan? Ya no te llamo, ya no sé nada, ya no quiero saber nada de ti. No, es orgullo. Es orgullo. La ley del hielo, ¿sí o no? No, pues entonces ya no quiero saber nada. Que se las arregle. Pero cuando Dios pone en tu corazón el bendecir a la gente, tú vas a ir y vas a tomar la iniciativa, tú vas a buscar. Y si tengo que pedir perdón, pues voy a pedir perdón. Y voy a reconocer mi situación y voy a decir, ¿sabes qué? Discúlpame, no sé, la otra vez dije algo que no debía de decirlo, creo que andaba muy cansado o de repente por esta situación que me trae pensativo, pero la verdad es que no debí decir eso. Y entonces sueltas lo que traes. Y qué alivio se siente cuando uno suelta. Porque si no lo sueltas, eso va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y el único ahí que celebra es el enemigo. Porque ya te tiene. Entonces lo mejor es soltar en el nombre del Señor y poder hablar las cosas con educación, con amor, con cuidado, sin estar a la defensiva, sin estar quemando hígado, y Dios se va a encargar. Amén, hermanos. Ya, entonces también eso para las familias, porque es muy bonito. A mí a veces me ha tocado ir a ciertos funerales o actividades y a veces hay esos malestares. Unos se paran aquí y se miran así, los otros se paran ahí y se miran así, ¿verdad? Y entonces no es bonito eso, sino que tenemos que perdonar en el amor del Señor. Bien, pero hay otra instancia que ya es lo que va más allá. Bendito Dios, eso no me ha tocado experimentar y espero que nunca experimentemos, pero puede pasar. Y está en el 17, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. O sea, tenlo como que no es hermano en la fe, como que no es nadie ya ahorita en la iglesia. Ya puede venir y sentarse y lo que sea, pero ya no puedes tratar con él, porque en vez de sumar, está ¿qué cosa? Restando. O sea, vengan aquí, venid a mí, dice el Señor, todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Y vienen los hermanos, y la otra persona está tratando más bien de meter cizaña, hacerle daño. O sea, su negocio se volvió a hacer daño en la iglesia. No lo puedes correr de la iglesia, porque la obra de la iglesia, del pastor, de los líderes, no es correr a la gente. No puedes. La palabra de Dios dice que Él va a separar en algún momento el trigo de la cizaña. Ese no es nuestro trabajo. Y eso va a pasar en todos lados, y está pasando en todos lados. Siempre va a haber esa situación, de una u otra. O sea que a quienes se están preparando para servir en la obra con el compendio y todo lo demás, créanme, es algo que lo vas a tener que afrontar. Pero no es para preocuparse, porque esa es la obra de Dios. El trabajo de los que enseñan, los que predican, es anunciar la palabra, y que Dios se encargue de tocar corazones, no de estar haciendo el trabajo policial. ¿Okay? Esa obra le corresponde al Señor. Entonces,
esperamos no llegar a esas instancias, pero en algunas ocasiones sucede. ¿Por qué? Porque tú tienes que cuidar. El que enseña, el que predica tiene que cuidar. Entonces dice, hermano, vas a tener que tener cuidado, lo siento, vas a tener que tener cuidado aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa persona no viene con buenas intenciones. Viene nada más a dividir, a buscar, a quebrar, a molestar. Y se está dejando, no digo que no sea hermano en la fe, aunque si va a permanecer en eso, a lo mejor no sé qué va a pasar con él. Pero no podemos hacer más, solamente confiar y dejarlo en las manos de Dios. Pero tenemos que tomar ciertas precauciones de cuidado. Y entonces se hace público el anuncio. ¿Ok? Como les digo, no hemos llegado ahí, esperamos no llegar ahí en el tiempo ministerial que tenemos con mi esposa, pero ese es el proceso a seguir. ¿Para qué llegar ahí cuando las cosas se pueden resolver en la primera instancia? ¿Hay un problema? Habla con él, habla con ella. ¿Qué está pasando? ¿Qué me estás insinuando? ¿Qué pasó? ¿Qué está ocurriendo aquí? Y entonces, después de repente, si es hermano en la fe, hacer una oración, y qué bonito que se restablezca esa relación nuevamente. Porque eso es lo que el Señor quiere. La palabra de Dios dice bien claro, yo he venido para que tengan, ¿qué cosa? Vida en abundancia, vida eterna. ¿El enemigo para qué ha venido? Para matar y destruir. Ese es su negocio. El creyente tiene que buscar siempre la restauración, tiene que buscar la armonía. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en ese sentido. Muy bien. Entonces, eso es el procedimiento. Ahora vamos a ir al punto 3, con la P de proceso. El proceso de oración en la disciplina de la iglesia es muy importante. Y otra vez lo voy a traer también a la iglesia. Hay un problema en tu hogar, hay un problema en la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Número 1, orar, pedirle a Dios. Porque hay cosas que escapan de nuestras manos. No podemos, hay cosas que no sabemos. Miren, hay cosas que el ser humano, no importa quién sea, qué estudiado sea, cómo sea, escapan, y de cuando en cuando Dios nos da una lección que el hombre no tiene el control del futuro. ¿O acaso alguien sabía que iba a haber COVID-19? ¿Sabía alguien un año antes? Nadie sorprendió. ¿O que iba a desatarse una guerra allá en Europa? Nadie. Y ahora en el Medio Oriente. Nadie. Dios conoce. Entonces lo mejor que yo voy a hacer es no preocuparme del futuro, sino ponerme a resguardo de Dios y dejar que Dios se encargue. Se encargue de mi vida familiar, se encargue de mi economía, se encargue de todo lo demás. Yo no sé, pero voy a confiar en Dios, me voy a resguardar en Él, sin desesperarme. ¿Ya? Hay veces que anuncian que va a llover, y sí, la mayoría de veces llueve, pero a veces no sale así, ¿sí o no? ¿No les ha pasado eso? A veces no sale, y no que iba a llover y hubiéramos hecho la actividad, ¿no? O a veces se hace la actividad y un chaparrón ahí, ¿no es cierto? Y a recoger las carpas y a recoger todo, y así pasa. Y entonces lo mejor que podemos hacer para encaminarnos bien nosotros y encaminar nuestra familia es orar. Pedirle a Dios, Señor, tú eres el único que me puede ayudar. Yo te ruego que por favor veles por mi vida y mi familia. Tú me los puedes cuidar, solamente tú, nadie más. Solamente tú estás en control de nuestro presente, de nuestro futuro. Tú eres el único que nos puede ayudar aquí. Y por eso vemos ahí más adelantito en el versículo 19, que dice ahí mismo: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, ¿qué cosa? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué bonito, hermanos, saber que podemos venir delante de Dios y orar. Ahorita hace un ratito oramos por los misioneros y acá hay más de 2 o 3 personas. Qué bonito es cuando nos unimos para orar, qué bonito es cuando la familia se une para pedir por algún familiar que está batallando con alguna adicción o batallando con algún problema o con alguna enfermedad.
con alguna situación difícil. Qué bonito es cuando hay esa unidad y decimos en nuestra oración, nosotros lo que estamos diciendo es no podemos, pero tú sí puedes, tú eres el único que nos puede ayudar aquí. Y te derramas delante de Dios y le dices, te entrego esta situación, no sé cómo la vas a resolver, ni quiero pensarlo siquiera, pero lo pongo en tus manos, Dios Santo. Y entonces Dios se encarga en su momento de ir solucionando, acomodando, poniendo las fichas en orden, porque te has humillado delante de Dios y le has dicho, Señor, no puedo, pero tú sí puedes. Y eso es lo que Dios quiere, mis amados hermanos, cuando hay dificultades en nuestras vidas, en nuestro entorno. Y el proceso de la oración es pues muy importante. Y por eso es tan importante orar unos por otros. Es tan importante en Gálatas dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Tenemos que estar orando unos por otros. Orar por la hermana, orar por el hermano, orar por los ministerios, orar por el pastor, orar por los líderes, orar por los nuevos, orar unos por otros, porque todos se pueden equivocar, pero el único que no se equivoca es Dios. Entonces tenemos que estar siempre velando en oración, pidiéndole al Señor que Él se encargue de mover las cosas, que no sea nuestro criterio, que no sean nuestras ideas, sino que sea Él mismo moviendo las cosas. Y eso es una disciplina, porque a decir verdad, a muchos les cuesta orar, ¿no es cierto? Ya tengo hambre, ¿por qué voy a orar? Mejor una vez me como mi sándwich. O ya tengo sueño, ya mañana oro, me quedo dormido, ¿no es cierto? ¿Para qué orar, no? Pero cuando uno se va disciplinando en la oración y le pide a Dios que le guíe, le muestre, Dios va acomodando y es bonito porque ya nada más eres tú y la esposa, sino también los niños o los hijos o los que lleguen a tu casa. Y les vas explicando que aquí, como dice Josué, ¿no es cierto? Yo en mi casa vamos a adorar al Señor. Y vamos entonces poniendo las bases de lo que queremos como familia. Muy bien, hermanos. Les decía que en 1 Corintios 5 hubo una situación lamentable que ocurrió y que Pablo le jala las orejas a esa persona, le dice, no, esa persona está mal, y les hace saber la realidad. Es fuerte la expresión de Pablo, porque lamentablemente esta persona hizo algo indebido. Ya no nada más era su cuerpo, sino estaba con otra persona. Pero algo bonito, hermanos, y aquí quiero aterrizar, es que independientemente de lo que uno diga, de lo que uno promueva o haga en contra de la voluntad de Dios y haciendo daño a las personas, ya sea en el hogar, ya sea en la iglesia, ya sea donde quiera que uno esté, yo quiero que aterricemos hoy día en entender el amor de Dios, la restauración de Dios, el perdón de Dios. ¿Me están siguiendo? Muy importante eso, porque luego en 2 Corintios 2, del 5 al 11, no lo voy a leer ahorita, pero si ustedes en algún momento quieren leerlo, Pablo le dice a la iglesia que perdonen a tal hermano, que no lo maltraten, que no lo tengan así porque parece que ya no le querían hablar, que lo reciban porque sí había habido un arrepentimiento sincero, genuino en esa persona. Y cuando hay un arrepentimiento sincero y genuino en la persona, entonces, pues, ¿por qué lo vamos a rechazar? Si Dios lo ha perdonado, ¿por qué nosotros no lo vamos a perdonar? Y ese es el amor de Dios. Y entonces, hermanos, no importa lo que haya uno hecho. Qué bonito es cuando uno lo recibe en la familia otra vez y le dice, bienvenido, ya está tu sitio. Claro que tiene que ser un arrepentimiento genuino, ¿no? Porque no es de la boca para afuera, ¿no? Porque si no se repite el ciclo, sino que sea algo sincero. Y cuando uno se abre delante de Dios, primero delante de Dios y luego delante de aquellos que has ofendido o has hecho daño, ¿qué hace Dios? Dios perdona, porque para eso vino Jesús, para eso murió en la cruz, para restaurar,
para que por medio de su sangre preciosa que Él derramó en la cruz, podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Y ahí es cuando tenemos que poner en práctica ese perdón. Por eso vamos a ir ya para ir terminando. En el versículo 21 en adelante dice ahí, miren, fíjense. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Okay, y aquí hay un tema de numerología que no vamos a entrar en detalle, pero generalmente el 7 es el número de la perfección. ¿Y qué le dice Jesús? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, lo cual traducido es siempre. Okay. Y amados hermanos, entonces la importancia del amor y perdón dentro de la iglesia en el creyente es muy importante. Y tenemos que poner en práctica eso. Y yo sé que a veces no es fácil, créanmelo, como pastor a veces no es fácil, porque uno lidia con todo tipo de personas y cosas y circunstancias y uno a veces no sabe, pero uno tiene que aprender a perdonar. En el hogar, en la iglesia, donde quiera que donde estemos, no cargar con eso, porque entonces va a ser bien difícil hacer nuestro día a día teniendo rencores aquí en nuestro corazón, teniendo malestares en nuestro corazón. ¿Te acuerdas lo que me hiciste en el año 1992? En el verano del 90, ¿no es cierto? Mano, si ya lo perdonaste, tienes que soltar. No estar acumulando ahí tu tablita. Suéltalo. Y deja que Dios se encargue. Si la persona es sincera, pues gloria a Dios. Y si no, Dios se encarga. Pero tu trabajo no es guardar rencor. Tu trabajo no es guardar resentimientos. O peor aún, tramar algo para que no le vaya bien. Eso no es obra de Dios. Sino tenemos que, así como Él nos perdonó, también perdonar. Por eso quiero terminar con Gálatas 6:1. Ahora sí vamos a los que puedan buscar. Y es bonito meditar en la palabra y cómo la palabra de Dios nos insta a nosotros a entender que pues tampoco es que nosotros la tengamos toda hecha, ¿no es cierto? Como dice en inglés, you have it all together. No, estamos en un proceso. Mientras estemos en esta vida, estamos en un proceso de aprendizaje. Dios sigue tratando con nosotros. Dios sigue obrando en nuestras vidas. Y tenemos que dejarnos enseñar, moldear. Tenemos que ser enseñables. ¿Qué significa ser enseñable? Que uno recibe. No, eso no quiero saber. No. Ahí no va a entrar el pastor. Esa área no, esta área es mía. Es su orgullo. Uno tiene que dejarse enseñar por medio de la santa palabra de Dios. Y por eso, en Gálatas capítulo 6, ya para ir terminando, mis hermanos, dice así, en el 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿okay? No dice qué falta, cualquier falta, vosotros que sois espirituales, o sea, los hermanos tienen más tiempo, restaurarle, ¿cómo? Agarrándolo ahí del cuello, ¿no es cierto? Trayéndolo a las fuerzas, a la iglesia, a hablar con el pastor. No. ¿Qué tiene que hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que mientras estemos en esta tierra, hermanos, tenemos que pedir la protección de Dios, porque todos podemos ser vulnerables si no estamos agarrados de Dios. Y si yo arremeto contra una persona y digo, es que él es así, él es así, tengo que tener cuidado porque también yo soy humano. Entonces mi deseo, nuestro deseo de los hermanos debe ser restaurarlo con mansedumbre, con amor, hacerle saber sí, porque uno no puede tampoco ser permisible y dejar y pretender que nada ha pasado, no es así.
Hay que hablar las cosas con autoridad, como quien tiene autoridad, dice la palabra de Dios. Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Hay que hablar las cosas, pero no para destruir a la persona, sino para restaurar a la persona en el amor de Dios. ¿Están siguiendo, hermanos? Eso es importante entender, y eso en el hogar, eso en la iglesia, donde quiera que estemos, cuando uno entiende las palabras de Dios, cuando uno entiende el calibre de esas palabras cuando está en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Él perdonó ahí cuando estaba desangrándose en la cruz, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? Con mayor razón, tenemos que confiar y perdonar y dejar que Dios se haga cargo y aceptar, no condenar a la persona. Por eso dice: no sea que tú también seas tentado. Y luego termina: sobrellevad a los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios bueno, gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos consuela, que nos anima y también nos exhorta y nos corrige cuando tiene que hacerlo. Y Dios bueno, te pedimos que seas tratando con cada uno de nosotros para que podamos recibir tu instrucción sin poner excusas, sin estar a la defensiva, simplemente aceptarla como tal. Guarda, Señor, a nuestra iglesia, guarda, Señor, nuestras familias, ayúdanos a corregir en el amor tuyo y a respetar los procesos. Cuando haya algo que alguien dice o insinúa de nosotros o alguna cosita que pueda pasar, ayúdanos a respetar el proceso. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con amor, con el ánimo de restaurar, de edificar. Guíanos, Señor, guárdanos. Guárdanos de guardar rencores, guárdanos de guardar malestares y ayúdanos a perdonar. Gracias, Señor, por tu grande amor. El ejemplo lo recibimos de parte tuya. Gracias, bendito Dios, y bendice a tu iglesia, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.